Imagina a un hombre sencillo. No tiene un gran título ni una posición destacada en la sociedad. Su nombre no es reconocido en palacios ni templos, y su vida está dedicada al cuidado de ovejas y al cultivo de higueras. Vive en una pequeña aldea, Tecoa, una tierra tranquila donde el tiempo parece pasar lentamente. Este hombre, Amós, nunca soñó con convertirse en una figura histórica. Pero todo cambió en un momento que jamás imaginó. ¿Qué harías tú, un simple pastor, si fueras llamado para desafiar a los reyes y sacerdotes de tu tiempo? Amós no era diferente de cualquiera de nosotros. Vivía de acuerdo con una rutina diaria y sencilla, como tantos otros. Sin embargo, algo comenzó a cambiar dentro de él. Escuchó historias traídas por viajeros sobre la prosperidad de Israel, pero también sobre la opresión de los pobres y la corrupción religiosa que dominaba la nación. Esa realidad le molestaba profundamente. Se sentía indignado, pero al mismo tiempo impotente, hasta que un día algo extraordinario sucedió. Era un día como cualquier otro. El sol nacía suavemente sobre el horizonte de Tecoa, tiñendo el cielo de naranja y dorado. Las ovejas pastaban tranquilamente. El sonido de los cencerros se mezclaba con el canto de los pájaros. Pero en ese momento, algo cambió. Amós, mientras cuidaba su rebaño, sintió una presencia extraña, algo más allá de lo común. No era una voz audible, sino una sensación profunda, como si algo dentro de él se estuviera calentando, presionándolo a actuar. De repente, lo supo, Dios lo estaba llamando para algo más grande, algo que nunca podría haber imaginado. Amós, un hombre sencillo, estaba siendo enviado para denunciar las injusticias de Israel. Él, sin títulos ni poder, debía confrontar a los reyes, a los líderes religiosos y al pueblo, que vivían en un estado de falsa adoración y opresión. Amós no pidió esta misión, pero sabía que no podía rechazarla. Dejaría atrás la vida sencilla de Tecoa y partiría en un viaje lleno de incertidumbres y peligros, enfrentando a una sociedad que no estaba preparada para escuchar las duras palabras de un profeta que surgía del anonimato. Esta era la historia de Amós, el profeta que desafiaría a un reino próspero, pero moralmente corrupto. Era un día común en Tecoa, un pueblo modesto en el reino de Judá, cuando Amós, un simple pastor de ovejas y cultivador de higueras, recibió un llamado que cambiaría su vida para siempre. Hasta entonces, su rutina era tranquila y predecible. Cuidaba su rebaño y cultivaba sus higueras, algo que formaba parte de la vida rural de su región. Pero en el año 750 a.C., algo extraordinario sucedió. Dios lo eligió para una misión que parecía imposible para alguien de su posición. Imagina el escenario. Amós, sin ningún tipo de formación teológica, sin un título religioso o político, fue llamado para denunciar la corrupción y la injusticia que reinaban en el reino de Israel, al norte, una nación próspera bajo el mando del rey Jeroboam II. Este periodo era de gran riqueza para Israel, pero la desigualdad social era alarmante. Los ricos vivían en el lujo, mientras que los pobres eran oprimidos y explotados. La religión, que debía ser un símbolo de fe y justicia, se había convertido en una fachada para la opresión. Era una época de decadencia moral y social, y fue en este contexto que el llamado de Dios a Amós fue dado. Cuando Dios llamó a Amós, no fue de manera suave o abstracta. El llamado fue claro, directo e inconfundible, algo que Amós no pudo ignorar. Él, un hombre sencillo, recibió un mensaje de denuncia y advertencia, algo que lo desafiaba a salir de su zona de confort y enfrentarse directamente a los poderosos de Israel. El pueblo de Israel, y especialmente sus líderes, no querían escuchar este mensaje de juicio. Estaban inmersos en sus riquezas y en rituales religiosos vacíos, lejos de la verdadera justicia divina. A pesar de su falta de preparación y de la magnitud del desafío, Amós no dudó en obedecer el llamado de Dios. Sabía que esta misión no sería fácil y que enfrentaría resistencia tanto del pueblo como de los poderosos sacerdotes y reyes de Israel. Amós, con valentía, dejó atrás la comodidad de su vida en Tecoa y se dirigió a Samaria, la capital de Israel, donde su voz de denuncia sería como un grito en el desierto. La obediencia de Amós fue un poderoso ejemplo de fe. Sin titubear, siguió la voluntad divina, a pesar de las dificultades que sabía que enfrentaría. No buscaba gloria ni poder, estaba siendo obediente a Dios. Su misión era clara:
denunciar la injusticia, llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento y advertir sobre el inminente juicio divino. Esa valentía de seguir el llamado de Dios, a pesar de las incertidumbres y desafíos, es lo que hizo de Amós un profeta notable. Su llamado y su obediencia demuestran que, a veces, las misiones más difíciles y desafiantes provienen de fuentes inesperadas, y que la verdadera fe se manifiesta en obediencia, incluso cuando el camino parece oscuro e incierto. Cuando Amós llegó al reino de Israel, pronto se dio cuenta de algo alarmante. El pueblo, que vivía en una gran prosperidad material, estaba inmerso en una corrupción moral y social sin precedentes. Mientras las ciudades brillaban con lujo y ostentación, la desigualdad social crecía de manera aterradora. El contraste entre las riquezas de los gobernantes y la miseria del pueblo pobre era evidente en todas partes. Para Amós, esta disparidad no era solo un problema social, sino una violación directa de los principios divinos de justicia. La corrupción estaba presente en todas las esferas de la sociedad. Los ricos utilizaban su posición de poder para explotar a los pobres, haciendo que los más vulnerables se volvieran aún más vulnerables. Los gobernantes y líderes religiosos no se preocupaban por las necesidades del pueblo, sino que estaban más interesados en mantener su poder y estatus. El sistema judicial, que debería ser un refugio de justicia, estaba corrompido, con juicios injustos y un claro favoritismo hacia los ricos y poderosos. La religión, que debería ser la base moral y espiritual del país, había sido distorsionada, convirtiéndose en un espectáculo vacío. Los altares estaban llenos de sacrificios costosos, pero los corazones de las personas estaban vacíos, sin un verdadero arrepentimiento. La crítica de Amós va más allá de la simple desigualdad. Él denuncia una sociedad que intercambia la verdadera adoración a Dios por rituales vacíos, que no reflejan los valores divinos de compasión y justicia. Observa que el pueblo estaba más preocupado por las apariencias externas que por las acciones internas de arrepentimiento y cambio de corazón. Este alejamiento de la verdadera fe y de la moralidad divina fue uno de los mayores pecados de Israel en esa época. La injusticia social de Israel también se reflejaba en sus prácticas económicas. El comercio estaba corrompido por balanzas deshonestas, donde los comerciantes falsificaban el peso y la medida, perjudicando aún más a los pobres. Amós vio cómo los ricos construían casas lujosas a costa del sufrimiento de los trabajadores y de la explotación de los más débiles. Esta explotación económica de los más vulnerables no solo violaba la justicia, sino que también contradecía el propio mandamiento de Dios de amar al prójimo como a uno mismo. La crítica de Amós se vuelve aún más contundente cuando señala que esta corrupción moral y esta injusticia social no eran solo un problema político o económico, sino un reflejo de una crisis espiritual profunda. La religión, que debía ser un medio de transformación y renovación espiritual, había sido reducida a rituales vacíos, desconectados de la verdadera esencia de compromiso con la justicia divina. Los sacerdotes y líderes religiosos, quienes tenían la responsabilidad de guiar al pueblo hacia la verdadera adoración, estaban más preocupados por el poder y los intereses políticos. Amós, con sus palabras afiladas, desafía a los líderes y al pueblo a confrontar su propia hipocresía. Les recuerda a los israelitas que, al ignorar a los pobres y al no corregir los abusos de poder, estaban despreciando al mismo Dios. La verdadera adoración a Dios, según Amós, no se encuentra en los rituales ni en el lujo exterior, sino en un corazón que busca justicia, compasión y un arrepentimiento genuino. Esta visión de injusticia y corrupción que Amós presenta es una advertencia no solo para Israel, sino para cualquier sociedad que se aleja de los principios divinos. Al confrontar al pueblo de Israel con estas duras realidades, Amós está pidiendo un retorno a la verdadera adoración, una adoración que se manifiesta en acciones concretas de justicia social y ética moral. A lo largo de su jornada, Amós no solo tuvo que confrontar la corrupción social y las injusticias, sino que también enfrentó una feroz oposición. Su valentía no solo consistía en denunciar el mal, sino también en resistir las presiones de los poderosos que intentaban silenciarlo. Amós era un hombre sin estatus, un simple pastor proveniente de una aldea pequeña. Su misión de anunciar el juicio divino contra Israel parecía, a primera vista, una tarea imposible, especialmente cuando se encontró con los desafíos de enfrentarse a los líderes religiosos y políticos del país. Enfrentar a los poderosos no era algo sencillo para alguien como Amós. Sabía que la resistencia sería inmensa. Los sacerdotes,
como Amasías, el sacerdote de Betel, tenían gran influencia y poder sobre el pueblo. La religión de Israel, a pesar de su corrupción, todavía era considerada la base moral del reino. Cuando Amós comenzó a desafiar las prácticas religiosas y a denunciar el abuso de poder, no solo estaba cuestionando la moralidad del pueblo, sino también desafiando la autoridad religiosa que sostenía esa moralidad distorsionada. El primer intento de silenciarlo vino de Amasías, quien trató de desacreditar a Amós, alegando que él no era realmente un profeta y, por lo tanto, no tenía autoridad para hablar en nombre de Dios. Amasías incluso pidió al rey Jeroboam II que tomara medidas contra Amós, acusándolo de ser una amenaza política y religiosa. Sin embargo, Amós no se dejó intimidar. Su resistencia y valentía fueron aún más evidentes cuando respondió directamente a Amasías, diciéndole que él no era profeta ni hijo de profeta, sino que había sido enviado directamente por Dios. La resistencia de Amós no solo era contra los líderes políticos, sino también contra un sistema religioso corrupto que ya estaba profundamente arraigado en la sociedad. Al enfrentar la oposición, Amós no se dejó amedrentar ni por las amenazas de persecución ni por el desprecio de su origen humilde. Sabía que su llamado provenía de algo más grande que cualquier autoridad humana. Dios lo había elegido, y él no podía retroceder. Además, la valentía de Amós estaba ligada a su fe inquebrantable en su misión. Aun sabiendo que sus palabras eran duras y podían ser rechazadas, continuó hablando con verdad y firmeza, consciente de que el futuro de Israel dependía de ello. Usó un lenguaje directo y provocador, con metáforas poderosas como la plomada de Dios para medir la rectitud del pueblo y la comparación entre el pueblo de Israel y las vacas de Basán, las ricas mujeres de Samaria, que eran complacientes ante la opresión de los pobres. Al mantenerse firme en su misión, Amós se convirtió en un símbolo de resistencia contra las injusticias de su tiempo, demostrando que incluso un hombre sencillo, sin poder ni riqueza, puede cambiar el curso de la historia al permanecer fiel a la verdad y a su llamado divino. Su valentía no solo era física, sino que representaba una fe inquebrantable en que lo que decía era la verdad de Dios. Las visiones que Amós recibió de Dios no fueron simples imágenes aleatorias, sino mensajes poderosos, cargados de un significado profundo y urgente. Fueron una forma divina de ilustrar el juicio inminente y la gravedad de las acciones del pueblo de Israel. Cada visión que Amós tuvo era un reflejo claro de la realidad espiritual y moral del reino, y la manera en que las interpretaba y transmitía revelaba no solo la severidad del juicio, sino también el deseo de Dios de que el pueblo se arrepintiera antes de que fuera demasiado tarde. La primera visión que Amós compartió fue la de una plaga de langostas, una visión de destrucción total. Vio un campo verde y próspero, lleno de vida y abundancia, que fue rápidamente devastado por una invasión de langostas. La visión no trataba solo de la destrucción física, sino también de la pérdida completa de recursos y esperanza. El pueblo de Israel, que vivía en lujo y orgullo, sería consumido por su propia corrupción. Esta visión era una metáfora de la devastación moral y espiritual que se avecinaba, en caso de que el pueblo no se arrepintiera. Amós, en su compasión, pidió a Dios que tuviera misericordia y que no destruyera completamente al pueblo. Dios escuchó su clamor y la destrucción de las langostas fue detenida, pero el mensaje estaba claro: el pueblo estaba al borde de un colapso total si no cambiaba su comportamiento. La segunda visión fue aún más aterradora. Amós vio fuego consumiéndolo todo a su alrededor. No era un fuego común, sino un fuego implacable, capaz de destruir hasta los cimientos de la tierra. El fuego arrasaba con todo, incluso los ríos y fuentes de agua. Esta visión no solo simbolizaba la destrucción inminente, sino también la extinción de las fuentes de vida y prosperidad de Israel. En la Biblia, el fuego frecuentemente simboliza purificación, pero también juicio severo. Dios estaba mostrando a Amós que la corrupción de Israel sería completamente destruida si el pueblo continuaba en sus caminos. Sin embargo, como en las visiones anteriores, Amós intercedió, pidiendo que Dios no consumiera totalmente a Israel. Y nuevamente, Dios mostró misericordia, pero la advertencia era clara: el fuego representaba la urgencia del arrepentimiento. El pueblo necesitaba cambiar antes de que fuera demasiado tarde. La última visión que Amós tuvo fue la más simbólica y poderosa: una plomada. Vio a Dios sosteniendo una plomada, un instrumento utilizado por los constructores para medir si las paredes estaban rectas. Dios usó la plomada como símbolo de su justicia,
midiendo la rectitud del pueblo de Israel. La imagen de la plomada era una señal clara de que Israel se había desviado de su verdadera moral y justicia. Estaban fuera del estándar de Dios, y eso significaba que el juicio sería inevitable si no se corregían. Estas visiones proféticas no eran solo amenazas de destrucción, sino también llamados a la reflexión y al arrepentimiento. La visión de la plomada, por ejemplo, indicaba que Dios aún estaba ofreciendo la oportunidad de alinearse con su voluntad antes de que la destrucción se consumara. Para Amós, estas visiones eran una manera de Dios de mostrar la realidad de Israel, su corrupción, su alejamiento de su justicia y el destino sombrío que les esperaba si no cambiaban. La historia de Amós, el simple pastor que desafió a las más grandes autoridades de Israel, nos deja una lección profunda. Fue elegido por Dios para revelar la verdad, incluso cuando esa verdad era difícil de escuchar. Amós no solo habló de juicio, sino que también trajo un mensaje de esperanza y restauración, recordándole al pueblo que, si se arrepentían, podrían ser renovados. Sus visiones, tan impactantes y severas, no eran solo advertencias de destrucción, sino una invitación a la transformación. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En un mundo donde muchas veces la corrupción y la injusticia parecen dominar, la historia de Amós nos llama a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a enfrentar las injusticias a nuestro alrededor, como él lo hizo? Como individuos y como sociedad, tenemos el valor de actuar en nombre de la verdadera justicia, como lo hizo Amós, incluso sabiendo que eso podría ponernos en oposición a lo que es popular o conveniente. El legado de Amós va más allá de su época. Su mensaje sigue resonando hoy, desafiándonos a vivir con integridad, a buscar la verdadera justicia y a ser fieles al llamado divino, incluso cuando eso exige valentía frente a la resistencia. La historia de Amós es un recordatorio de que la verdadera fe no consiste solo en palabras o rituales vacíos, sino en acciones que reflejan el corazón de Dios en un mundo lleno de desigualdad y corrupción. Ahora, la pregunta es, ¿estás listo para escuchar este llamado? Si esta reflexión tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale like y comparte este vídeo con aquellos que también necesitan entender el poder de la palabra de Dios. Juntos, podemos difundir este mensaje de esperanza y redención. Que Dios te bendiga hoy y siempre.